Buenas noches, mi nombre es Ivonne Gamboa Luna, actualmente soy estudiante de la UNED. Vamos a hablar de los aspectos fundamentales que debe tener un comunicador. Vamos a hablar del ámbito social, simbólico, lingüístico, organizativo y la función cultural. En la función social, el comunicador debe tener una buena presentación y coherencia a la hora de hablar con las personas receptoras. Siempre debemos de tener el respeto hacia los demás. En la función simbólica, a la hora de que la persona emisora va a utilizar objetos en su discurso, deben ser objetos que transmitan mensajes positivos, ya que ese objeto puede ser para construcción o un mensaje destructivo para las personas receptoras. En el ámbito lingüístico. En el ámbito lingüístico está basada en el tipo de mensaje que quiere transmitir al orador al público. Este lenguaje lo utiliza el orador conforme va organizando sus ideas. Recuerde que hay una serie de lenguajes que se pueden utilizar a la hora de armar un discurso, que está el lenguaje formal, informal, especializado, culto o popular. La función organizativa es la interpretación de la información y la que transmite integración social que la integra. En la función cultural, debemos tener en cuenta que en la función cultural muchas de las personas tienen diferentes formas de saludo. Eso ya depende de sus roles, de sus creencias o de su cultura. Hay personas que toman reverencia para saludar a otra persona o dando su beso en la mejilla. Por eso es importante que siempre respetemos las culturas y las creencias de las demás personas. Vamos a hablar de los inmigrantes en Costa Rica y su proceso. Los inmigrantes en Costa Rica, la mayor parte han sido los nicaragüenses, quienes deciden dejar sus países para buscar una mejor vida económica y educativa para sus hijos. En Costa Rica se le ha dado protección a las personas inmigrantes, no solo por ser inmigrantes, sino que son personas que merecen sus derechos, ser respetados aún sin tener documentación en nuestro país. En Costa Rica existen instituciones que protegen los derechos humanos de las personas inmigrantes, como lo son los derechos humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La política migratoria costarricense en un primer momento no estaba claramente definida. Los esfuerzos realizados en materia de políticas migratorias han obedecido a necesidades coyunturales del aparato productivo costarricense, como lo mencionan los derechos humanos en Costa Rica, el panorama actual. Respecto a los inmigrantes que llegan a Costa Rica, no hay políticas que integren sus derechos para la protección de ellos. La ley 733 sobre los derechos que nos hablan sobre los derechos que se violentan en los extranjeros en el país de Costa Rica. Esta ley menciona el problema que son los inmigrantes en nuestro país. Vamos a hablar de unos actos de incumplimiento que hay en nuestro país respecto a los inmigrantes. En el ámbito legal, muchos de los inmigrantes no se ven protegidos sus derechos. En el ámbito laboral y de estudio, la equidad no es la misma que una persona nacional. Los objetivos por los cuales abandonaron su país no fue para conseguir nuevas oportunidades, pero al ser inmigrantes sus derechos se ven violentados, como lo son los derechos de la igualdad, la no discriminación y la violencia contra los inmigrantes en Costa Rica. Otro derecho que se ve delimitado es el acceso a la educación y la salud. Las normas vigentes limitan severamente el derecho de la niñez a la educación, debido a que se establece como requisito la aportación de permiso de residencia de sus padres y de ellos. De la misma manera, la ausencia del documento de identidad de su país de origen, como lo mencionan los derechos humanos en Costa Rica, el panorama actual 2008. En lo institucional, en cuanto al incumplimiento de los derechos por instancias institucionales, la organización entrevistada para este capítulo
no hace una mención explícita de ninguna. Se señala en términos generales el insuficiente esfuerzo para resolver la temática migrante por parte del Estado. Es importante decir que en las instituciones del Estado más vinculadas a este tema son la Dirección General de Migración, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo, como lo mencionan los derechos humanos en Costa Rica, Panorama Actual 2008. La organización de senderos busca resguardar a los niños inmigrantes, a que ellos tengan una nacionalidad, tengan un nombre. A las personas que son residentes en Costa Rica y que tengan una familia, se busca que tengan una residencia. La organización Senderos está luchando porque esta ley se apruebe, ya que los inmigrantes han sido muy discriminados y maltratados en el país de Costa Rica. En el ámbito político, las personas nicaragüenses, que son las más afectadas en este país, muchas veces que necesitan de un servicio de salud o educación, son vistos mal, son maltratados, les hacen comentarios xenofóbicos, incluso hasta le hacen discriminación. No se les ha negado el derecho a la salud y a la educación, pero siempre tienen malos comentarios y malos tratos. En el ámbito cultural es más discriminatorio a la mujer la explotan en el servicio doméstico, no pagándole las horas que tienen que ser y les pagan un mal servicio que dan. Por eso es importante que estos derechos no se violenten más. Es posible que lo más grave respecto a los inmigrantes sea el desconocimiento del aporte que hacen a la producción cultural, académica y económica del país. Los nicaragüenses realizan muchos de los trabajos pesados, mal pagados de bajo rendimiento, social, que los costarricenses ya no requieren realizar, produciendo una gran parte de la riqueza que sostiene a este Estado, como lo dicen los derechos humanos en Costa Rica, el Panorama Actual. La buena comunicación oral sobre el respeto de los derechos humanos en el área laboral y de estudio siempre debe ser respetuosa. Una buena comunicación en el ámbito laboral o de estudio no debe ser discriminatoria ni xenofóbica. Un buen orador debe tener buena presentación, buena coherencia para hablar, no debe hacer comentarios xenofóbicos y siempre debe respetar a las personas. El buen orador tiene una buena comunicación con el receptor, siempre le comunica sus molestias, sus gustos y sus sentimientos. Por eso es importante que a la hora de hablar con una persona tomemos en cuenta que debemos de hablar con coherencia y tener respeto y aclarar sus dudas. Siempre es importante que tomemos en cuenta la buena presentación, ya que si no tenemos una buena presentación, a los receptores no le daremos confianza en un discurso. A la hora de armar un discurso es importante que las ideas se tomen con bastante tiempo a la hora de organizar la información. ¿Para qué? Para dar un excelente discurso, ya sea en nuestro ámbito laboral o de estudio, para aclarar las dudas de los receptores y además presentar un buen discurso.